Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, sí, estoy escuchando. Gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Señora rectora, ¿debemos de creer en la MACI? En sentido estricto, digamos, la MACRI es una instancia importante para el país, es un paso significativo que sin lugar a dudas hay mucha expectativa. Todos estaremos pendientes de los resultados que esté brindando, todos haremos un monitoreo muy estricto, muy a conciencia, muy profundo. Todos velaremos porque el Estado de Honduras le entregue la información y porque los casos más emblemáticos de este país sean investigados. No tiene la fortaleza en materia de investigación o de acusar como lo tiene la CICIG en Guatemala, este es un hecho, pero es un paso importante en la medida que va a contribuir de manera significativa a que la corrupción y la impunidad en el país sean investigadas, sean controladas y ojalá que sean erradicadas. Todo va a depender de la fortaleza de la sociedad civil, del aporte y del compromiso que ha asumido el gobierno de Honduras, el Estado y sus instituciones. Hemos escuchado al señor fiscal general, al presidente de la República, y creo que el acompañamiento va a ser de una enorme oportunidad para el país. ¿Es optimista usted? En sentido general, yo siempre ofrezco el beneficio de la duda a cualquier institución, pero en este caso es fundamental. Creo que la OEA tiene un enorme reto por delante. Hemos visto que a nivel continental la OEA ha tenido un periodo de pérdida de credibilidad. Sin embargo, en esta nueva administración, con el secretario general Luis Almagro, hay un reforzamiento de la institución. Hemos visto sus opiniones en un sentido diferente, no solamente en el caso de Honduras, en el caso de algunos países en América del Sur. Creo que la OEA va a tener un gran referente y es la CICIG que dirige la ONU en Guatemala. Y siempre habrá un punto de comparación entre esta instancia que está siendo tutelada y bajo la responsabilidad de la OEA y la instancia que ha sido tutelada y dirigida por la ONU. En tal sentido, creo que habrá muy pocas posibilidades para que no se haga un trabajo a profundidad, para que no se haga un trabajo a conciencia. No miro por qué razón la OEA tendría que asumir esta gran responsabilidad y no cumplirla plenamente. Ellos deben estar conscientes que se están jugando parte de su credibilidad y de la confianza, no solamente de Honduras, sino también de otros países. La corrupción hoy es un flagelo no solamente de Honduras, sino de toda América Latina. Sin embargo, Honduras es uno de los países que históricamente ha estado señalada desde hace muchos años por Transparencia Internacional en los primeros lugares con mayor percepción de corrupción. No se había hecho nada hasta ahora. Creo que el caso del Seguro Social fue el que colmó a la población y salió a la calle, y estamos viviendo una nueva fase de este episodio hoy día, como fue la firma entre el gobierno de Honduras y la OEA de este compromiso para combatir la corrupción y la impunidad. Señora rectora, esta MACI, esta misión contra la impunidad y contra la corrupción en Honduras, ¿es un parto del gobierno? Creo que el gobierno tuvo la oportunidad de recoger una aspiración ciudadana que es legítima. Creo que fueron meses, desde el mes de mayo hasta diciembre, que las movilizaciones estuvieron con periodos de una presencia en las calles masiva y esperanzadora. Hubo un debate interno también importante si los políticos debían de asistir a estas marchas o debían de quedarse al margen de ellos, dado que en cierta forma también podrían recaer sobre ellos dudas de su interés en participar en unas marchas para pedir que se combata la corrupción y la impunidad. Las marchas fueron muy potentes, pese a que el movimiento fue interferido por otros temas, por otras agendas,
pero sin lugar a dudas la acción ciudadana tuvo su respuesta muy importante. Probablemente no hubiera sido posible sin esta demanda ciudadana, pero también hay que reconocer otras acciones como el del Consejo Nacional Anticorrupción. Hay que reconocer los informes que dio la Comisión Interventora del Seguro Social, que contribuyeron a tener más información y mayor conciencia. Hay que reconocer a otras organizaciones y ONGs que de manera constante por décadas hicieron informes contra la corrupción en el país, contra el desempeño del sistema de justicia. Creo que las manifestaciones que hubo desde el mes de mayo en Honduras fue el último episodio de un recorrido de diferentes sectores, de diferentes movimientos, de diferentes actores que han estado en contra de la corrupción y la impunidad. Si no es un pacto del gobierno, sino que es un clamor o una respuesta de un clamor popular y generalizado con los sectores que usted ha mencionado, ¿cree entonces en la independencia de esta misión aquí en Honduras? Yo creo en la independencia de esta misión por dos razones. Y lo esperado sería que en el momento que no tuvieran independencia, si fuera el caso, ellos lo denunciaran y lo dijeran. Creo que la ciudadanía sabe cuáles son en este país los casos emblemáticos, la ciudadanía sabe qué casos de corrupción tiene que investigarse para fortalecer el Estado de Derecho. La ciudadanía aspira a que se rompa con las castas que hasta ahora han estado por encima de la ley y aquellas a que el Estado de Derecho no los ha alcanzado todavía. Y creo que la OEA no se prestaría para que ese status quo continuara en el país. Creo que no hay vuelta atrás en todo esto. Creo que el gobierno mismo se ha ido convenciendo en el camino que lo que ha firmado es una gran responsabilidad, porque en mi percepción y en mi entender, si en algún momento la OEA no va a tener libertad para escoger los casos, no tendría acceso a la información, a documentación y a los archivos, lo esperado sería que lo dijera. Lo contrario quedaría en evidencia porque la ciudadanía creo que ha despertado de esta enorme letargo que ha habido de paciencia al resistir por más de 40 años casos de corrupción, casos de desapariciones de personas, casos de asesinatos que nunca han sido resueltos, y todo eso estaría siendo demandado por parte de esta instancia conocida como la MASIC. Si le pidiera los primeros 3 casos que usted solicitaría a la MASIC que investigue, ¿cuáles serían? En nivel conceptual, yo creo que los casos serían aquellos donde se den ejemplos claros para el país, donde se envíen mensajes evidentes de que hay voluntad política. Y esto tendría que hacer aquellos casos de crímenes y de corrupción donde estén involucradas élites políticas, económicas, policiales o militares. Aquí hay casos de investigación que no es difícil de hacerla, lo que no ha habido es voluntad, ha habido temor de penetrar en algunos temas. Por lo tanto, si se quieren enviar mensajes claros de que comienza a haber un cambio en el país, tienen que tomarse casos de esta dimensión profunda, no irse por las orillas, no seguir dando vueltas en la periferia de los problemas. Hay que llegar a los casos aquellos donde se debiliten estos grupos impunes, donde se debiliten estas castas y donde realmente se comience con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Le pongo cualquiera de los casos. Vienen los fiscales, ayudan a los fiscales internacionales, ayudan a los fiscales hondureños a armar un caso. Se presenta el requerimiento fiscal de forma expedita, pronta, bien argumentado, lo recibe el Tribunal de Justicia, pero en eso comienza a empantanarse el proceso por recurso tras recurso que presentan los acusados. ¿Cree que esto pueda echar al traste un poco también el trabajo que todos estamos esperando que realice la MASI?
Esto puede echar, digamos, tal vez no a perder, pero sí a crear expectativa. Digamos, en Guatemala se dieron estas experiencias, en algunos casos los mismos jueces dejaban que prescribieran los tiempos y esto ha hecho que los resultados no sean tan rápido como se esperan. Yo creo que en el país tenemos 3 tipos de casos que son muy importantes. Si vemos nosotros en el tema de crimen organizado, en esto el apoyo de Estados Unidos en las investigaciones nos está dando unos resultados que eran inesperados. En el tema de corrupción también, donde está comprometida la banca nacional, el lavado de activos y otros temas de corrupción internacional, también los ejemplos y la acción de la justicia, digamos, ha venido desde el exterior, fundamentalmente desde Estados Unidos. Creo que la MASIC va a tener el reto de dedicarse a aquellos temas de corrupción nacional interno, donde las arterias de la corrupción está arraigada en los grupos nacionales, casos donde no tendría interés Estados Unidos por investigarlo porque no es tema de su competencia y por lo tanto la MASIC estaría obligada a tomar estos casos de corrupción en el país. Creo que el último escándalo de corrupción de una dimensión vergonzosa es el caso del Seguro Social, sin menoscabo de otros que no podamos a esta altura conocer porque no han sido investigados. Pero creo que en el tema de corrupción de estos temas, en el tema de crímenes donde los responsables son grupos poderosos en este país, pero que no es crimen organizado en sentido como lo conocemos o como le interesa al gobierno de Estados Unidos investigar, esos casos son obligados para la MASIC, porque estaría desarticulando redes nacionales que han tenido a este país atrapado, que han tenido atrapado al sistema de justicia y a todo el Estado de Honduras. ¿Usted esperaría que en el Congreso Nacional todos los partidos políticos den su apoyo para la aprobación de este convenio? Porque es de 4 años y debe pasar por el Congreso Nacional. ¿Usted esperaría que todos los partidos políticos lo aprueben? Yo creo que si hubiese un partido político que no lo apruebe, estaría teniendo dificultades grandes de credibilidad con su clientela política. A esta altura, como está el documento de la MASIC, es prometedor, no es perfecto, pero puede ser perfectible. No hay que entregarle un cheque en blanco, hay que exigirle resultados, pero todo ello va a depender de la fuerza y la fortaleza con que se hagan las demandas. Si hubiesen sectores políticos que se niegan a esta firma, estarían quedando en evidencia de no asumir ningún compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Señora rectora, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar unos minutos con el noticiero hoy mismo. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted.